¿Qué es un histograma? Un histograma es un tipo de gráfico de barras que representa la distribución de un conjunto de datos agrupados en intervalos. A diferencia de un gráfico de barras regular, donde cada barra representa una categoría, en el histograma, cada barra representa un rango de valores o intervalo en el que se encuentran ciertos datos. Es importante recordar que en un histograma los intervalos generalmente están cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Esto significa que el extremo izquierdo de cada intervalo está incluido, pero el derecho no. Por ejemplo, si tenemos un intervalo que va de 10 a 20, incluiría todos los valores, desde 10 hasta 19.999, etc. Pero no incluiría el número 20, ya que el 20 se incluye en el siguiente intervalo. Para construir un histograma necesitamos comprender algunos conceptos básicos. Primero, los intervalos de clase. Los intervalos son rangos en los que vamos a agrupar a los datos. Segundo, las frecuencias. Las frecuencias representan cuántos datos se encuentran dentro de cada intervalo. Tercero, los ejes X y Y. En el eje X se muestran los intervalos y en el eje Y se indica la frecuencia de los datos en cada intervalo. Un histograma bien hecho te permitirá identificar rápidamente si los datos tienen una distribución uniforme, si hay alguna concentración en ciertos rangos o incluso si hay valores atípicos. Ahora vamos a construir un histograma juntos usando un conjunto de datos. Supón que tienes los siguientes 30 datos que representan las calificaciones de una clase en un examen, en una escala de 0 a 100. Paso número 1. Determinar los intervalos. Primero vamos a dividir estos datos en intervalos de 10 en 10, es decir, nuestros intervalos quedarán de la siguiente manera: de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80 y 80 a 90. Recuerda que los intervalos están cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. De tal manera que, por ejemplo, si en las calificaciones contamos el 50, ¿dónde debe ir? ¿En este intervalo o en este intervalo? Claramente debe ir en este intervalo. Ahora, vamos a contar cuántos datos caen en cada intervalo. Para esto, formamos una nueva columna a la que llamaremos frecuencia. Empezamos con el primer dato, 38. Este dato va en el primer intervalo. Siguiente, 78. Ese va en este intervalo. 44. Lo anotamos en este intervalo. 69. Ese va en este intervalo. 64. Va en este intervalo. 37. Lo anotamos en este intervalo. 42. Ese va en este intervalo. 89. Va en este intervalo. 35. Va en este intervalo. 74. Ese pertenece a este intervalo. 72. También pertenece a este intervalo. 50. Este pertenece a este intervalo. 56. También lo ubicamos en este intervalo. 55. Lo anotamos aquí en este intervalo. 48. Pertenece a este intervalo. 55. Ese va en este intervalo. 75. Pertenece a este intervalo. 58. Ese va en este intervalo. 67.
pertenece a este intervalo. 68 también lo anotamos en este intervalo. 57, este va en este intervalo. 59 pertenece a este intervalo. 82 pertenece a este intervalo. 60, este va en este intervalo. 45 pertenece a este intervalo. 72, ese pertenece a este intervalo. 62 pertenece a este intervalo. 63, ese va en este intervalo. 49 pertenece a este intervalo. Y por último, 40 pertenece a este intervalo. Ahora vamos a contar. El intervalo de 30 a 40 tiene 3 datos. El intervalo de 40 a 50 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Siguiente. El intervalo de 50 a 60 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Siguiente. El intervalo de 60 a 70 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El intervalo de 70 a 80 tiene 1, 2, 3, 4, 5 datos. El intervalo de 80 a 90 tiene 2 datos. Y con esto ya tenemos la tabla de frecuencias para construir el histograma. Esto que acabamos de realizar es el paso 2, que consistió en contar la frecuencia de cada intervalo. Ahora, en el tercer paso, vamos a dibujar el histograma. Ya tenemos la tabla de frecuencias. En el eje X vamos a poner los intervalos. Entonces aquí vamos a trazar el eje X. Los intervalos van de 10 en 10, empezando desde el 30. Entonces ponemos 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. En el eje Y vamos a representar la cantidad de datos, es decir, las frecuencias. Ahora vamos a trazar cada una de las barras de los intervalos y la altura correspondiente a su frecuencia. El intervalo que va de 30 a 40 tiene una frecuencia de 3. Aquí tenemos el 3, hasta aquí va a llegar la altura del intervalo de 30 a 40. Siguiente, el intervalo de 40 a 50 tiene una frecuencia de 6. Entonces la barra de este intervalo llega hasta el número 6. Siguiente, el intervalo que va de 50 a 60 tiene una frecuencia de 7. En este intervalo vamos a trazar la barra hasta el número 7. Siguiente, el intervalo de 60 a 70 tiene una altura o frecuencia de 7. Entonces, este intervalo llegará hasta una altura de 7. Siguiente, el intervalo que va de 70 a 80 tiene una frecuencia de 5. Por lo tanto, la barra del intervalo de 70 a 80 va a llegar hasta una altura de 5. Siguiente, el intervalo que va de 80 a 90 tiene una frecuencia de 2. Entonces, la última barra va a llegar hasta una frecuencia de 2. Y con esto ya tenemos dibujado el histograma. ¿Te está gustando este ejercicio? Si sientes que estás aprendiendo algo nuevo y útil, te invito a que le des like a este video. También, si quieres más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campana. Ahora, sigamos con el análisis de nuestro histograma. El análisis. Tenemos aquí ya el histograma dibujado. Una vez que tenemos nuestro histograma, es momento de analizarlo. Observa cómo los datos están distribuidos a lo largo de los intervalos. En este caso, vemos que la mayor cantidad de datos están en los intervalos de 50 a 60 y de 60 a 70, con una frecuencia de 7 cada uno. Esto nos indica que la mayoría de los estudiantes sacaron calificaciones que están entre 50 y 60 y 60 y 70. Además, podemos notar que hay menos estudiantes en los extremos. En el extremo que va de 30 a 40, solo hay 3 estudiantes.
y en el extremo superior de 80 a 90 solo hay 2 estudiantes. Observa que la mayoría se concentran en el centro. Este tipo de análisis es útil para entender cómo se comporta un grupo de datos y detectar patrones interesantes. ¿Cuándo usar un histograma? Es importante saber cuándo usar un histograma. Este tipo de gráficos es ideal cuando trabajas con datos numéricos continuos y necesitas observar la distribución de los valores. Por ejemplo, podrías usar histogramas en el análisis de calificaciones, de tiempos de entrega de proyectos o incluso para visualizar la distribución de la altura en una población. Recuerda que un histograma no es adecuado para datos categóricos, ya que en estos casos sería mejor utilizar un diagrama de barras tradicional. Y ahí lo tienes. Ahora ya sabes cómo construir un histograma, interpretarlo y cuándo usarlo. Espero que este video te haya ayudado a comprender mejor esta herramienta tan útil en estadística. Si quieres seguir aprendiendo conceptos de estadística y mejorar tus habilidades, no olvides suscribirte y darle like a este video. Y también hay que compartirlo, no te olvides, con tus compañeros de clase. Nos vemos hasta el próximo video.